Que se hizo presente en esta sesión especial, en este día sábado aquí en la Cámara de Diputados, y preguntarte primero, gracias Gabriela por darnos estos minutos. Te quería preguntar, porque se habla mucho del discurso del odio y de hecho fue una de las palabras o frases que pidieron desde la oposición que se sacara de este texto que se leyó y al que se adhirió por completo prácticamente en el día de hoy aquí en el recinto de repudio, pero ¿qué significa para el gobierno el discurso del odio? ¿Qué es discurso de odio? A ver, discurso de odio no es un invento ni del gobierno argentino ni de la Argentina, sino que es un tema que estamos viendo en todo el mundo, que existe, que se profundiza, que se profundizó en los últimos años por el auge de las redes sociales, donde vemos que algunos temas que se instalan como manera de perseguir a la gente, porque no estamos hablando, cuando hablamos de discurso de odio, no estamos hablando de debatir, criticar, hasta insultarte, digo, esas cosas que suceden en la vida cotidiana. Estamos hablando de la construcción sistemática de un discurso que pone al otro en el lugar por el cual puede ser exterminado, digamos. Estos discursos terminan siempre en violencia, están pasando en todos los países del mundo, son discursos que han sido tomados o han sido cooptados por la ultraderecha más recalcitrante, en algunos casos por los grupos nazis que se meten y que en las redes van moviendo este tipo de discursos, en los medios muchas veces también, y que lo que hacen es convertir al otro en un objeto de persecución y se pasa a los hechos cada vez más violentamente. Nosotros vimos ese crecimiento, lo veíamos venir porque vimos primero los scratches, después las bolsas mortuorias en la puerta de la Caja de Gobierno, o las imágenes con una guillotina con la vicepresidenta. Después vimos las agresiones que empezaban a ver algunos dirigentes, ¿no? Cuando asumió Sergio Massa, digo, esa cosa cada vez se acercaba más la violencia, ¿no? La violencia de los medios y de las redes cada vez se convertía más en violencia física, y la verdad es que el magnicidio, el intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta nos pone en alerta de que esto tiene que terminar, que tiene que haber un basta contundente. Mira, en el inicio de la democracia, una de las primeras leyes muy importantes que votó este Parlamento fue la Ley de Defensa de la Democracia, donde se decía basta y se ponía un orden para defender la democracia en base a lo que en aquel momento sucedía, ¿no? Cuáles eran las actitudes golpistas o desestabilizantes o violentas de un país que en el 84 estaba de alguna manera con las herramientas que tenían. Yo creo que hoy deberíamos tener un pacto de convivencia democrática que tenga que ver con las herramientas que existen hoy, ¿no? Digamos, donde el mundo está globalizado, donde la comunicación no es solo en los medios, sino también virtual. Ahora bien, incitar a la violencia siempre es repudiable, ¿no? Pero culpar este atentado que sufrió la vicepresidenta a los medios, a la oposición, a la justicia, ¿cómo se entiende esto? ¿En qué manera serían culpables? ¿Por qué generaron esto desde esos lugares que ustedes señalan, desde el gobierno, como que se tienen que hacer cargo de lo que pasa? Sí, la verdad es que no hay que, digo, por supuesto cuando uno generaliza puede ser injusto, no todos los medios de comunicación ni mucho menos son lo mismo, no todos los periodistas son lo mismo, yo vengo del periodismo, así que digo, hemos convivido en todas las épocas con diferentes maneras de hacer periodismo, no todos los jueces son lo mismo, obviamente no toda la oposición es la misma. Lo que nosotros sí creemos es que aquellos sectores de los medios, del periodismo, de la justicia, de la oposición, que lo que hacen es incentivar desde hace, mira, yo lo he dicho, digo, a la vicepresidenta la convirtieron en un blanco móvil, o sea, era una persona en la cual le podía suceder cualquier cosa porque es casi la culpable de todos los males y de cualquier cosa que andan de vuelta, una persona que se la estigmatizó de tal manera y se la persiguió de tal manera que casi se estaba avalando la idea de que no podía pertenecer de alguna manera a nuestra vida. Eso en determinadas psiquis, en determinadas cabezas, en determinados grupos, que genera este tipo de reacciones, digamos. No todos los que escuchan este tipo de discursos reaccionan de la misma manera, pero este tipo de discursos penetra en alguna gente que reacciona de determinada manera. Son grupos minoritarios, por ahora, en la Argentina, de que lo minoritario pase a ser mayoritario, hay un paso que todavía la cultura política no ha determinado, con lo cual es muy importante que lo frenemos a tiempo. Viviana, chicos, ¿quieren? Gracias. Gabriela, gracias por el tiempo. Viviana Valles la saluda. Hola, Viviana, por favor. Gracias. Encantada. ¿Por qué decidieron ayer en Plaza de Mayo, en el acto, donde quizá tenían la posibilidad de que todos los referentes del arco político estuvieran presentes para decir basta, algo como lo que le sucedió a la vicepresidenta no puede volver a suceder, no estuvieran todos juntos allí?
¿Por qué se decidió que solo fuera Mira, porque gente sabíamos, del oficialismo? no lo decidimos, digamos, nosotros sabíamos que el PRO no iba a estar dispuesto a ir, de Desde hecho el no PRO pudieron dicen que sacar no un los comunicado convocaron. conjunto, del hecho de el PRO no iba a ir, no pudieron sacar un comunicado conjunto, Patricia Bullrich todavía el día de hoy no se expresó en contra del intento de magnicidio contra la vicepresidenta y es la presidenta del PRO, y entonces lo que se privilegió fue la búsqueda de un consenso en un ámbito donde los consensos se pueden dar de otra manera, como era la Cámara de Diputados, y estuvieron en la reunión de gabinete tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, como el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, y allí entonces se prefirió priorizar que el debate y el consenso se buscara aquí Perdón, en la Gabriela, Cámara no de me quedó Diputados, claro y por esto. eso hoy vinimos a acompañarlos. A ver si me queda claro. Dime. ¿Ustedes le pidieron a la oposición que ayer estuvieran en el acto en la Plaza de Mayo y ellos le dijeron que no? ¿Hubo un pedido concreto? No, nosotros hicimos los contactos necesarios para saber si la oposición estaba dispuesta ayer a sumarse de alguna manera y entendimos, y de hecho no hace falta que lo diga yo, está clarísimo, digamos, la presidenta del PRO todavía no repudió. Entonces, esto está claro y lo que privilegiamos entonces en ese caso es que el lugar donde se buscaran esos consensos es el lugar habitual de la convivencia de la democracia, que es el Parlamento. Ahora, Cerruti, Javier Lanari la saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Javier? Buen día. Buen día. Dos preguntas en una para hacerle. Primero, ¿cuál es la autocrítica del gobierno cuando usted habla de discursos del odio y violencia política? ¿Qué autocrítica hacen ustedes respecto a eso? Y segundo, preguntarle por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, ¿va a seguir en el gobierno? Aníbal Fernández va a seguir en el gobierno, por supuesto, y con respecto a lo que me decías en un primer momento, yo te planteo lo siguiente y me parece que es muy importante entenderlo. Cuando digo que no son igual todos los discursos, lo que te digo es, una cosa es cuando uno tiene un discurso vehemente. Digo, yo tengo discursos vehementes, digo, y puedo decir cosas de mayor o de menor tono, puedo ser muy crítica en muchos casos, puedo tener un tono que a muchos no le gusten, digamos, y así muchísimos, periodistas, dirigentes políticos y todo lo que quieras, digamos. Eso es una cosa. Otra cosa es un discurso que incita a convertir al otro en una persona plausible de ser aniquilada. Cuando vos convertís a vas a las marchas, nosotros nunca hemos ido a una marcha pidiendo que se decapite a los dirigentes de la oposición, por ejemplo, ni con una guillotina en la cual se colgaba a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich, a ninguno. Digamos, ¿no? Nunca hemos colgado durante ¿no? Todo el gobierno de Mauricio Macri. No, la verdad es que de este gobierno nunca ha sucedido. Digo, los periodistas durante los años que llevamos en este gobierno han dicho cualquier cosa con respecto al gobierno, cualquiera. En el canal en el cual ustedes hacen es todo el día, toda la noche, a veces uno ya no quiere ni escucharlo porque sabe que va a ser toda una catarata todo el día, toda la noche de insultos, de críticas, de cosas que muchas veces no son ciertas, digamos. Y sin embargo, tienen su pantalla, tienen sus programas, siguen adelante, nunca nadie ha hecho ni siquiera un juicio por calumnias, injurias, digo, seguimos avanzando, y la verdad es que a veces también, y esto es una autocrítica que nos hacemos, si querés vos que nos preguntás autocríticas, es ¿por qué todo eso, empezamos a naturalizar todo eso? Bueno, colgaron una horca, pero bueno, son así, ¿entendés? Bueno, dijeron tal barbaridad, pero son así. Bueno, inventan esto sobre la vida privada del presidente, pero bueno, es la libertad de expresión. Bueno, nada, no hay que decirles nada porque es la libertad de expresión. Y así pasamos al escrache, y así pasamos a la violencia y así pasamos a marcar los domicilios privados, personales. ¿Vos viste alguna vez durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri que alguien marchara a la casa de Mauricio Macri? Nunca, nadie, nunca una marcha de nadie que hoy esté en el oficialismo fue a la casa de un dirigente de la oposición. Esto de ir permanentemente a la casa o escrachar a los dirigentes del oficialismo en este momento, en donde fuera. ¿Vos te parece que no hay gente que no piense de Patricia Bullrich lo mismo que seguramente muchos seguidores de Patricia Bullrich piensan de nosotros? Pero vos sí sentimos que nosotros nos puede pasar en cualquier momento de que alguien nos agreda, nos escrache, nos insulte, y eso no le pasa a Patricia Bullrich. No le pasa porque ella tenga más seguidores que nosotros. Bueno, ha quedado demostrado últimamente que eso no es así, digamos, claramente. Sin embargo, porque los que se consideran militancia de alguna manera, adherentes, cercanos a nuestro espacio político, no va a escrachar a otros dirigentes, no los insulta, no se para en la puerta de sus casas, digamos. Perdón que les haga un punto acá, no quiero ser autorreferencial, pero yo estoy cara a cara con los manifestantes muchas veces kirchneristas o del Frente de Todos, y sí son agresivos, sí me han agredido.
a mí y a otros colegas. Lo que te estoy diciendo es eso, que de sentir que son agresivos, digamos, no es, digo, uno puede ser más o menos vehemente o lo que fuera, nunca vos no sentís que está en riesgo tu vida, digamos, ¿no? Nosotros muchas veces lo sentimos, digamos, porque el nivel de violencia que existe de parte de un sector, que no estoy diciendo que sea toda la oposición, ni mucho menos, no estoy diciendo que sea todo el periodismo, ni mucho menos. Lo que digo es, hay un discurso que va creciendo en volumen, que va creciendo en intensidad, y si me preguntas autocrítica es, esto habría que haberlo parado antes. ¿Dani? Esto había que haberlo Ceruti, parado antes. La verdad es que nosotros fuimos naturalizando que un dirigente no puede sentarse en un café porque lo escrachan. ¿Cómo es esto? ¿No? Ceruti, ¿Desde cuándo esto ha pasado a ser parte de hacer política, digamos? De ninguna manera. Sí, señor. Daniel Santa Cruz, saluda, ¿cómo le va? Lo escucho. Daniel. Ahí usted señalaba sobre el canal, ¿no? Se escuchan insultos, críticas. Críticas no son insultos. Me gustaría dejar claro eso. Al margen de esto... No, pero insultos hay muchísimos. No, pero además insultos son permanentes. Al margen de esto, me da la impresión que Sí. a veces ustedes tienen una mirada sesgada de los hechos. Yo creo que, hasta puedo coincidir que estaría bueno que Patricia Bullrich repudiara el atentado contra Cristina Kirchner, pero, por ejemplo, a Mauricio Macri, al expresidente, en Villa Langostura también sufrió un atentado. Le tiraron piedras a la camioneta, le rompieron la nota de la camioneta. Digo, no hubo tampoco... En un acto político, no, en un acto... No, déjeme terminar. No hubo de parte Daniel, del Frente de No, pero Todos. yo le digo lo siguiente. No Nosotros hubo estamos un repudio expuestos... total. Nosotros estamos expuestos... Sí. Por supuesto que nosotros estamos expuestos a que en actividades políticas y en actos políticos sucedan este tipo de cosas y nos Sí. hacemos cargo, es parte de meterse en política. Y que un sindicato que está en huelga o alguien sienta que y está mal y lo repudiamos porque en democracia no debería suceder, pero sabemos que eso está expuesto. Ahora, una cosa es una caravana política donde sucede un incidente con manifestantes políticos, otra cosa, y otra cosa, que es lo que yo te marqué claramente, es, si vos recordás, que alguna vez haya habido un incidente en la casa de Mauricio Macri o en la Quinta de los Abrojos. Nunca, jamás. Porque nosotros no vamos a los domicilios particulares de la gente, porque entendemos que una cosa es la figura política y otra cosa es el domicilio particular. Y por eso también, cuando hacemos política, no hablamos de la vida privada o de la... Pero ¿quiénes somos nosotros, Patricia? Con respecto... Perdón, Gabriela, ¿quiénes somos nosotros? Porque te hago una comparación. Los dirigentes del oficialismo. Bueno, te hago una comparación. Dirigente del oficialismo. Luis Delías preside un partido que integra el Frente de Todos. Luis Delías, no es un dirigente del de su cuenta de oficialismo. Twitter, No es un dirigente del oficialismo. Bueno, pero forma parte del no es Frente un de dirigente Todos. del oficialismo. Forma parte del Frente de Todos. Bueno, pero yo dije dirigentes del oficialismo, vos preguntaste quiénes son. Bueno, Luis Delías no es un dirigente. Luis Delías del no forma parte del Te Frente estoy hablando de de Todos. aquellos que tenemos... Pero te estoy hablando de aquellos que tenemos la responsabilidad Funcionarios, de hacer, entonces. de conducir, no solamente funcionarios, sino aquellos que tenemos la responsabilidad de saber que nuestra palabra influye y que nuestra palabra puede de alguna manera generar situaciones. Bueno. De todas maneras, también te digo, Luis Delías nunca marchó en la puerta de la casa de Mauricio Macri. Bueno, O Luis igual Delías dice nunca escrachó barbaridad. Dice públicamente barbaridad, a otro dirigente, acusó el digamos. atentado. Sí, a hay una Cristina. cantidad de gente. Digo, usted no repudiaron eso, ¿eh? Hay una Ustedes cantidad de ustedes gente no que dice repudiaron barbaridades. eso. Acusó a periodistas con nombre y apellido querés de que ser repudie? responsable del atentado. Su cuenta de Twitter ayer. Yo Nombró creo que hay periodistas con nombre y apellido. que apretaron yo el creo que hay gatillo. periodistas con nombre y apellido, y no los voy a decir aquí, yo creo que hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios, muy, muy centrales de la construcción del odio en la Argentina. Y que es muy importante que hagan una autocrítica y que se den cuenta que ese discurso que tal vez les genera 2 puntos más de rating o 1 punto más de rating en algún momento tiene profundas consecuencias sociales. Gabriela, Pero usted Sería no, perdón, maravilloso Vivi, usted que no podamos se debatirlo ¿no democráticamente. piensan que a lo mejor Sí. hay gente, periodistas, ciudadanos, que creen que una investigación judicial donde hay una denuncia, una instrucción de un fiscal, donde hay pruebas, donde se puede llegar a juicio? No, Cristina fue exonerada en varias causas que tenía, Dólar Futuro, por ejemplo, en causa de vialidad llegó al juicio oral. No es una persecución política, sino que es un poder de la República Independiente actuando, porque ustedes eso lo ven como una persecución política. Y esa es la raíz de gran parte A del ver, son problema. dos cosas diferentes, Daniel. Efectivamente, esa causa, que es una causa completamente armada, donde no hay una sola prueba, ni una sola prueba, no es que hay pocas, muchas, no hay ni una. No hay ni una sola prueba, y no lo digo yo, lo dice un miembro de la Corte Suprema de Santa Fe. Lo dicen juristas muy importantes. Pero esperemos no hay que lo diga el una tribunal. sola prueba que vincule a Cristina Fernández. No hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández. Yo no espero, estoy en democracia y hablo. No hay una sola prueba que vincule a Cristina Fernández de Kirchner con los hechos investigados. Ni una, no es que hay pocas. El fiscal mismo ha dicho que no podía no saber.
Eso es presunción del fiscal. La verdad es que en la Argentina los delitos hay que probarlos. No hay una sola prueba que vincule los hechos investigados Gabriela. con la vicepresidenta. Entonces eso claramente es persecución judicial. Pero además de que esto claramente es persecución judicial, no tiene nada que ver, digo, una persona que puede creer, que le puede creer al fiscal, que le puede creer a los medios que hablan de esto, que puede estar de acuerdo, que puede expresarse con respecto a esto, con quienes generan discursos de persecución y de expulsión y de exterminio. Son dos cosas completamente diferentes. Bien. Quiero Me volver- encanta haber Sí. conversado con ustedes hoy. Si quieren, hagamos la última pregunta, pero ya estamos. No, me tengo que ir a otro lado. quería volver a lo que le pregunté Muchas al gracias. comienzo. Dígame, sí. Para tratar de, digo, porque insisto con esto, que me parece que fue gravísimo lo que le pasó a la vicepresidenta, que no puede volver a suceder, y que ayer hubiera sido muy válido ver a todos, oficialismo y oposición juntos, y yo le consulté Nos puntualmente... hubiera encantado, pero en Argentina la perdóneme porque oposición... No terminé la pregunta. Sí. Cuando le pregunté si llamaron, usted me dijo... Pregunte. Sí, les dijimos, pero digo, la oposición no solo es el PRO. Por ejemplo, ¿el radicalismo fue llamado ayer para estar presente en la plaza? Todas las fuerzas políticas decidieron que el lugar para repudiar era hoy aquí en el recinto y, Y por ellos eso dicen estamos lo todos contrario, hoy. ellos dicen que no fueron Muchísimas convocados. gracias por bueno, ustedes. gracias, Gabriela, No, gracias. no creo que digan eso. Gracias. Gracias, Buenas muy tardes. amable. Sí, lo dijeron. Sí, claramente lo dijeron. Lo dijeron con nosotros hoy, se lo preguntamos, por eso se lo volví a preguntar.